pasó que hace unos fines de semana atrás, un grupo de amigos, casi todos, ¿no?, con algunas tendencias intelectuales, muchos de ellos heterosexuales con esposas, excepto yo, luego de que yo fui a cenar con sus esposas, volví al punto de encuentro donde ellos estaban, nos pusimos a ver un sábado a la noche el debate entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson. Sí, reciente. Sí, reciente, no hace más de un par de meses. Porque obviamente acá sí que no se coge. Y nos vemos un debate de casi 3 horas donde Jordan Peterson y Slavoj Žižek debaten sobre si hay posibilidad o no en el capitalismo, en el marxismo, de felicidad plena. Es lo que sucedió. Y tengo entendido que ¿cuál sistema da más felicidad? Era lo que se buscaba en el Claro. debate. En realidad no se terminó hablando tanto de eso, sino que se hablaron de cuestiones más que tienen que ver con la historia de ambos sistemas, con la praxis política de ambos sistemas, pero sucedió algo que me pareció un debate interesante y que tiene que ver con esto que vos hablas de elevar la vara, Sí. ¿no? La vara argumentativa. ¿Por qué? No, todas las personas que estábamos éramos personas públicas, personas que vamos a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, debatimos con otras personas que opinan diametralmente opuesto a nosotros. Había un abogado, un filósofo, un hombre del campo de la historia como yo, y un economista muy famoso. Terminamos de ver el debate, no voy a decir quién, dice... Yo te diría que hasta por primera reacción, y claramente ganó Jordan Peterson. Obviamente todos los que estábamos ahí éramos liberales, algunos más libertarios, otros más ANCAP, otros más liberal democráticos como yo y el filósofo. Bueno, y automáticamente uno de ellos dice, no, es obvio, ganó Peterson. Uno dice, yo estoy como con dudas, y tanto el filósofo como yo dijimos, no, me duele el alma, pero el debate lo ganó Slavoj Žižek. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, sí. Yo creo que lo que tenemos que entender, porque nosotros jodemos mucho con esto de ganó el debate, destrozó, dejó por el piso. ¿Quieres ganar el debate o qué no? Ahí venía yo con esto. Ahí venía yo con esto. Ok, dale. Porque yo te digo, así después lo discutimos. Dale. Entonces, pero no. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es ganar? Me puse a reflexionar y hoy justamente antes de venir y antes de tener esta escenita que tuvimos abajo, me puse a hablar con este amigo filósofo, que era uno de los 4 que estábamos ahí en ese grupete, y le pregunté, a ver, recapitulemos por qué creemos nosotros que ganó Slavoj Žižek. Y hay cuestiones puntuales. Claramente, desde la cuestión conceptual y argumentativa en términos quizás filosóficos, económicos, teóricos, políticos, no coincidimos con Slavoj Žižek. Porque él es incluso, además de un neomarxista, él es un tipo que reivindica a Mao. No a Mao desde el régimen, sino ese Mao imaginario que siguen inventando. Por otro lado... Como ocurre con tantos símbolos de izquierda, totalmente, ¿no? Exactamente. Pero donde hasta le reconoce el terror, o sea, él tiene la valentía de decir que le reconoce, o sea, no niega, no es como hacen esos psicópatas que niegan la criminalidad. No, el Che Guevara nunca hizo nada malo. No, exactamente, no, Žižek, cero eso. Bien. No, es un tipo inteligente. O sea, obviando eso, la cuestión que es importante, pero hay otros aspectos que nos parecieron a los dos importantes para coincidir en que Žižek había ganado el debate. En primer lugar, coincidimos en la idea de que Žižek, entre los dos, fue el más empático. No solo más empático con la audiencia, tanto la que estaba presente, porque creo que fue como un Grand Slam, no sé cuántas personas había, como 3.000 personas había en ese auditorio. Se llegaron a pagar en eBay y en Amazon más de $500, $600 la entrada en reventas. Bueno, fue una cosa así, como un happening. Más allá de la empatía de él con la audiencia que estaba presente y la que se veía a través de streaming, que fueron millones, fue el más empático con su interlocutor. O sea, Žižek fue más empático con Peterson que Peterson con Žižek y Peterson con la audiencia. Y acá voy a diferenciar. Entonces, por ejemplo, me decía este amigo filósofo que, claro, la conciencia es el rasgo, desde la conciencia menos desarrollada a la actual, la que en los últimos, a ver cuánto podemos decir, como conciencia, 10.000 años, más o menos, de la más primitiva a la actual, nos marca como seres humanos, ¿no? Y nos diferencia del resto del mundo vivo. ¿Qué quiere decir con esto? Por más pulido, por más formados, por más esquematizados que seamos, hay un costadito que es emotivo y que es reactivo.
ante estímulos. Entonces vos tenés un tipo como Zizek, que llega vestido tipo rockstar, con unas Converse, con desalineado, pero con un desaliño lo llama el understatement, ¿no? Un desaliño absolutamente estudiado. Medio despeinado, ¿no? Así como tipo un Milley. Medio despeinado. Claro. Saluda, en vez de dar la mano, casi como que le da un abrazo a Peterson. Tiene tics nervioso, Sí. levanta la voz, grita, recurre a chistes, le hace chistes para descontracturarlo a Sí, Peterson, ¿no? sí. Entonces, Se muestra humano. se muestra absolutamente humano, mientras tenés un Peterson que yo no puedo decir que lo hace por la galería, porque no sé si ese personaje Ujú. estético Ujú. lo hace porque a él le gusta vestirse así o Ujú. porque le gusta construir ese personaje tan Oxford Scholar con, ¿no?, su moñito, con sus corbatas, con su traje perfectamente diseñado y confeccionado, que no tiene ningún tipo de entalle para no parecer nada. O sea, todo perfectamente estudiado, pero un tipo que se sienta absolutamente monocorde con su voz, Sí. mira más la computadora y la interfaz de la computadora que a su Oponente, interlocutor. claro. Claramente no se permite el humor, no se lo permite, Mm. porque intuyo que Peterson cree Ujú. que ese humor, que el chiste, que el descontracturar, después de Ujú. 2 horas y media de debate, Lo va a bajar. le quita, Claro. ¿no? Entonces Mm. ya ahí, para ahí claramente, en la empatía ganó Zizek. Mm. Y después un punto que para mí es fundamental, no estudiar al interlocutor Claro, previamente. Claro. ¿Cómo vas? 6 veces las conté. Peterson reconoce no haber leído la A obra Zizek. de Zizek. Claro. Y Zizek creo que se la había Claro. estudiado 3 veces la de Peterson. Claro. Incluso Zizek le llegó a reconocer. A ver, les voy a poner un ejemplo. Zizek dice, no, porque para que veas. Un minuto. Decirle que espere 5 minutos. 5 minutos y ya la sacamos. Zizek dice en un momento, no, porque aunque yo, que soy marxista, y que en estas partes de este libro tuyo, y textual casi cita, yo estoy de acuerdo, y qué sé yo. No, entonces, no es que le estudió aquello para criticarla a Peterson. No solamente le estudió la obra completa, sino que además le reconoce en aquello en que está de acuerdo. Mientras Peterson le ponía palabras, o por lo menos escritos, que Zizek nunca había hecho y ni había dicho, producto que no lo había estudiado. Y para peor, Zizek, ¿qué hacía? Le decía, pero hermano, no me leíste. No, yo nunca dije eso. Y no está en mi obra. Y te digo más, tenés esto, que es peor para que me ataques. O sea, como yo le Claro. digo a Dana en este momento, no, Danan, eso es una boludez. ¿Sabes qué dije? Dije Claro. esto que es peor. Claro. ¿Viste? Y qué sé yo. Claro, en ese punto lo superó. Exactamente. Por esta estupidez Mm. que tienen supuestamente los defensores del lado bueno, Ujú. ¿no?, de la sociedad, de ¿para qué voy a leer aquel que yo ya sé que está equivocado? Claro. ¿Para Claro. qué me voy a adentrar si total no me va a decir nada nuevo? Y yo sé más que él. Y en realidad yo ya la tengo, Claro. la celunga, entonces como la celunga, Mm. ya parezco Margaret Stolbizer, que decía, yo ya gané. Ya O sea, gané. yo ya gané. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Que también es importante, que es la cuestión argumentativa, qué argumentos llevas y obviamente cómo los plantás y cómo los usás, eso claramente es importante. Por otro lado es fundamental el estudiar la obra y el pensamiento de tu interlocutor, me parece que es otro punto para ganar un debate. Y el tercero, la empatía. Y de esos 3, Zizek, al ganar en 2, o sea, al estudiarse de pe a pa la obra de Peterson y al tener empatía, ganó el debate. Porque además yo dije, a ver, de 3 ganó 2, ganó el debate. Porque además Peterson después, cuando quedó tan en evidencia que no había leído el core, ¿no?, el núcleo duro de la obra de Zizek, a ver, Zizek claramente está equivocado argumentativamente en muchos de sus postulados, pero Zizek debe ser uno de los hombres, por ejemplo, que más debe conocer de la obra de Hegel y de Kant, y ni hablemos la de Marx, como pocos, que saberla, conocerla de pe a pa, no te hace ni hegeliano, ni kantiano, ni marxista. Que este es el problema, y a ver si vos coincidís. Acá hay una idea de que estudiarte la obra de tal Te hace tal. te hace Sí. adherente a. Por ejemplo, a Exacto. mí me fascina la obra de Hegel. Ujú. Me parece asombroso que un hombre en principios
del siglo XIX y en plenas guerras napoleónicas elabora un sistema filosófico complejísimo, donde muchas cosas claramente hay galimatías, pero en otras cuestiones de análisis que son hoy todavía absolutamente aplicables, no me hace hegeliano y por simple asociación marxista. ¿Por qué? Porque Marx era un joven hegeliano. Mira, yo cuando estudié a Marx fue en la facultad, así ya estamos hablando del año 2011, 2011, y lo estudié en el marco de Derecho Público, con un profesor que era abogado, conservador, católico de derecha. Seguro. ¿Sabe lo que me dijo? Creo que me resumió la obra de Marx de una manera impecable. El tipo, siendo de derecha, siendo conservador, nos hablaba sobre Marx con admiración sobre la obra. Nos la hizo estudiar, obviamente. Estamos en la universidad, Sí, tenés que estudiar. Claro. Y creo que dijo la frase más impecable para referirse a la obra de Marx. Un excelente y admirable filósofo, un pésimo economista. Claro, totalmente. Y peor político. Que encima, como político, el tiempo que le dedicó a la obra política y a su militancia política fueron, no llegó un año. 5 minutos. No llegó el año. Y además lo hizo, no la militancia política, la obra, el manifiesto, porque le pagaron para que escriba a la Liga de los Comunistas el manifiesto. Y que además se tomó la libertad que en el medio de la obra hiciera una de las odas más grandes y una de las elegías más impresionantes al capitalismo y a la burguesía como nunca se había escrito. O sea, se tomó hasta ese privilegio el tipo. Después, en su vida privada, un desastre. Eso lo has charlado Sí. y no figura en ningún debate. No. Nadie parece haber percatadose de eso. Además, otra cuestión. Yo la otra vez leí, justo no lo traje en el libro, una opinión de Schumpeter, que nadie me va a acusar que Schumpeter es marxista, donde Schumpeter dice, Marx, nos guste o no, es ineludible. Dice, Marx ha sido, junto con Morgan y con otros pensadores, los primeros en sistematizar una obra que es de interdisciplinaria. O sea, en una misma obra vas a encontrar historia, filosofía, economía, estadística, antropología. Que el desarrollo y las conclusiones sean después errados, no le quita el mérito que un tipo estuvo sentado 8 horas diariamente en la biblioteca del British Museum estudiando, repito, estudiándose los debates parlamentarios, estudiándose el famoso libro azul, que eran los libros que emitían las estadísticas sobre datos sociales de la Inglaterra del siglo XIX, que utilizaban los diputados. Los diputados salían a usar, los tiraban, y Marx iba a la basura y sacaba ahí en Westminster esos libros que tenían tapas azules, se llama el libro azul. Claro. Un tipo que tiene, como yo siempre lo conté acá, 8 tomos de su obra filosófica, 8 tomos sacando los... No, pero además, Capital. estés o no estés de acuerdo, tenés que estudiarlo. Pero un tipo que dijo que el Capital no tenía patria. No entender que ese tipo tenía una visión. Ahora, hasta a tal punto... Incluso hablar de estratos sociales. Entonces, ¿qué vas a negar? Bueno, a tal punto, en un punto, Zizek, claro, porque dice, yo ese odio de Marx al empresariado... ¿Saben que Marx nunca habló mal del empresariado? ¿Saben qué decía Marx? Que sí, que efectivamente, para Marx, el empresariado era explotador, pero que el empresariado era una víctima más del sistema capitalista que lo volvía forzosamente un explotador. Porque Marx lo entendía al empresariado un engranaje más del sistema capitalista, no el que dirigía el sistema. Por eso esta idea de superestructura. Y que él, vos fíjate, si vos lees la obra, y la lees con seriedad, Marx dice, sí, son explotadores, pero son victimarios que terminan siendo víctimas, porque es el sistema el que los vuelve, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y Peterson se queda, porque estaría buscando... ¿Por qué? Por las lecturas superficiales. Claro.